nos encontramos aquí para asistir a la presentación del libro Un amor extraterrestre, de la autora Leticia García Molina, vecina de nuestra localidad, aunque vive a caballo entre Sevilla y nuestro pueblo. Ella es educadora de profesión y hoy conoceremos una nueva faceta de su vida, la de escritora. Por circunstancias y casi por necesidad, decide comenzar a escribir, pero eso ya nos lo explicará ella. Mujer alegre y entusiasta, hoy viene a presentarnos su libro, a hablar sobre él, sobre por qué decide contar por escrito una pequeña pero casi imborrable parte de su vida. Nos hablará sobre su libro, nos contará su experiencia y compartirá un poquito de ella con todos nosotros. También contamos con la presencia de María Concesión Victorio Sojo, psicóloga sanitaria, especialista en intervención infantojuvenil, trauma y apego, y María Domínguez, editora del libro. Para el excelentísimo Ayuntamiento de Aznalcóllar es un placer contar hoy con vosotras y presentar el libro Un amor extraterrestre. Muchas gracias a todas y muchas gracias, Leticia. Comenzará hablando María Domínguez, editora del libro. Buenas tardes a todos y a todas. A ver, yo siempre que presento un libro, que no es uno de los que yo escriba, porque yo también soy escritora, siempre digo que procuro intervenir brevemente, porque la protagonista en este caso es Leticia, su libro, Conchi, que también tiene un papel muy importante aquí, como ya veréis. Lo que pasa es que este tema me puede. Entonces, yo le he dicho a Leticia, voy a ser breve, pero a lo mejor tengo yo que cortarme un poquito, ¿no? A ver, yo soy docente desde hace muchísimos años y cuando todavía ni siquiera existían los planes de igualdad, ni en Andalucía, ni en las empresas, ni en España. Y yo cuando empecé a trabajar en el colegio, yo empecé a trabajar por la igualdad y contra la violencia de género, casi ni cuando se hablaba del tema. Entonces, cuando el libro de Leticia llegó al correo de la editorial, yo cuando un libro llega a la editorial siempre pienso, ¿qué diría yo en la presentación de este libro? Si se me remueve mucho por dentro, pues digo, si me emociono, como el título de la editorial, el nombre de la editorial, que es Hilos de Emociones, quiere decir que me encantaría publicarlo y estar presentándolo como estoy aquí ahora mismo. Yo le quiero dar la enhorabuena, pero sobre todo las gracias a Leticia, porque hay que ser muy valiente para contar esta experiencia, que es un libro muy pequeño, pero en ese libro se encierra muchísimo. Es un libro para leerlo y sobre todo es un libro para regalarlo. Se tendría que regalar a raudales. Yo digo que tendrían que tener ahora mismo los ayuntamientos bastante dinero para regalar los libros, por ejemplo, a la juventud. ¿Por qué? Porque es muy necesario. De eso va a hablar Conchi mucho mejor que yo, que ella es la experta, y Leticia que os va a contar su experiencia. Pero de verdad que es un libro que merece la pena, que os va a remover como a mí me removió cuando lo leí, que yo la primera conversación que tuve con Leticia fue queremos que este libro esté entre nuestros títulos, porque bueno, sigo pensando igual cuando empecé a trabajar que desgraciadamente hay que seguir hablando de este tema para seguir trabajando por la igualdad y para seguir trabajando en contra de la violencia de género. Hace un momento ahí fuera me decía, creo que ha sido la madre de Leticia, que parece como que ahora hubiera un repunte de esa violencia de género y ese machismo en la juventud y en los institutos. Y no es que lo parezca, es que lo hay. Es que lo hay, tristemente, y tampoco sabemos muy bien por qué. Yo me dedico también a dar cursos sobre igualdad y violencia de género y cuando estamos en un foro grande y estamos los ponentes, nos hacemos esta pregunta: ¿por qué sigue ahora creciendo? Parecía que, y parece que las generaciones entre los 40, 50 y más años, el machismo ha disminuido y sin embargo está subiendo
en chicos de 14, 15, 20 años y además es aceptado, que es lo gordo, que es aceptado por las chicas porque quizás no se den cuenta, ¿no? Por eso este libro es tan necesario, porque a lo mejor cuando lo lean, que yo le digo a Leticia que ella va a hacer una labor fantástica cuando vaya a los institutos y dé charlas, cuando lo lean, si solamente hay una niña, una chica con 14, 15, 16, 17 años que se vea reflejada en el libro, le remueva por dentro y diga, pues a mí me está pasando lo mismo, yo tengo que salir de ahí. Con eso ya se puede dar ella por satisfecha. Y creo que eso va a pasar y va a ser un libro que hay que difundir, no solamente ella o Conchi o yo como editora, sino todos y todas los que estáis aquí, debéis de encargaros de difundirlo, porque seguro que llega a manos de alguien que lo necesita. Yo ya me callo, que si no me sigo enrollando me puedo enrollar mucho tiempo y quiero que tome la palabra ahora Conchi, que creo que va a contarnos cosas muy, muy, muy interesantes, y después ya Leticia. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, buenas tardes. Como ya me han presentado antes, bueno, pues soy Conchi Victorio y trabajo en el Centro Alas en Sevilla. Y bueno, pues para mí es un placer estar aquí acompañando a Leticia en este día que es tan especial para ella. Y fue pues para mí una sorpresa muy agradable que ella me eligiera a mí para escribir el prólogo de este libro tan maravilloso que hoy pues vamos a conocer un poquito más a fondo, Un amor extraterrestre. A mí me gustaría generar hoy en vosotros, en vuestro mundo interno, en vuestro sistema, en vuestro cerebro, un clic cuando salierais de este teatro, sobre todo en el modo de ver y de entender el maltrato, pero también el amor que dais a vuestras parejas, a vuestros hijos. Y que bueno, espero conseguir ese clic con mi discurso y con mi intervención y que toméis conciencia sobre todo de la responsabilidad que tenéis como padres en la crianza de niñas y niños. El libro de Un amor extraterrestre va sobre una historia de maltrato y de abuso de poder, en la que los protagonistas son un chico y una chica. En este caso, en esta situación en concreto, la persona que maltrata es Max y la persona que es víctima de ese maltrato en el cuento se llama Leti. Lo que hace genuino este libro es la metáfora que utiliza Leti de una manera tan creativa sobre la abducción que es propia de un mundo extraterrestre, para explicar pues, esas dinámicas de abuso de poder que se dan en situaciones de maltrato. Yo creo que, bueno, igual que dice María, que el libro de Leticia va a conseguir visibilizar mucho más el maltrato, sobre todo en población adolescente, y bueno, y crear y generar conciencia, ¿no?, sobre eso, porque creo que es muy importante tener conciencia sobre que esto existe, ¿no?, y que sigue latente y bueno, y parece incluso que va en aumento. Para que entendamos un poquito esto, a mí me gustaría contaros una metáfora, que es la metáfora de la rana y el agua caliente. No sé si la conocéis. Es un cuento en el que bueno, pues se dice que cuando nosotros metemos a una rana en un recipiente de agua caliente, el instinto de esa rana va a hacer que la rana salte. Pero si cogemos y metemos a esa rana en ese recipiente con agua fría y de manera progresiva y de manera muy lenta ese agua, ¿no?, se va generando calor, la rana
más allá de saltar, se va a acomodar en ese cuenco, en ese espacio, hasta que acaba achicharrándose. Pues esto es precisamente lo que le ocurre a la protagonista del cuento, y esto es lo que ocurre en las situaciones de maltrato y de abuso de poder. Una situación de maltrato no surge así de la noche a la mañana, es decir, es algo que va cambiando de manera progresiva. ¿Cómo sucede esto? Pues igual que con la rana. Al principio aquello parece el amor ideal, es un amor como muy fusional, en el que podemos escuchar frases como no puedo vivir sin ti, eres la luz que ilumina mis noches más oscuras, ¿no? Estas cosas que parecen aparentemente tan agradables, pero que deberían de darnos mucho repeluco, ¿vale? Porque ¿esto qué quiere decir, no? Pues esto denota pues mucho vocabulario de dependencia emocional, ¿verdad? Como que la felicidad como que depende, ¿no? Nuestra felicidad depende del otro o algo así, ¿no? Entonces, bueno, al principio ocurre esto, tenemos la sensación de que estamos como en el jardín del Edén, de que lo que escuchamos es música celestial, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que el maltratador idealiza a la futura víctima, ¿no? Y la idealiza y la hace sentir especial, única en el mundo, como una reina, como un rey o como una princesa o un príncipe. Y esto va ocurriendo así de manera progresiva, muy lenta. ¿Qué ocurre? Que el maltratador cada vez va a tener más poder, más control, y la víctima pues cada vez va a estar en un modo más sumiso, cada vez va a sentir más culpa, cada vez va a estar su yo más aniquilado, se va a quedar sin recursos, hasta que incluso puede llegar a entrar en lo que pongo ahí, ¿no? Que se llama, un nombre tan raro, ¿no? Ciclo paradójico de la violencia. Esto no es más que una rueda que no para de girar y de girar. La víctima, lo que le ocurre a la víctima es que ella sabe en su fuero más interno o en su mundo interno, como yo le llamo en mis consultas, que algo no va bien. Ella lo sabe, pero es precisamente esta rueda giratoria, ¿no? Este reforzamiento intermitente del que el maltratador o maltratadora se ha hecho cargo, lo que le hace no poder salir, porque es una situación como de máquina tragaperras. Por un lado obtengo un beneficio, por otro lado obtengo un dolor, ¿vale? Y si en algún momento puntual de esa relación de maltrato la víctima se atreve a contarlo, normalmente no se atreven, pero hay veces en las que, bueno, se atreven y lo cuentan. Evidentemente no van a contar todo, ¿no? Van a contar pinceladas, pero cuando cuentan algo, se lo cuentan a sus amigas o se lo cuentan a lo mejor a algún familiar, la respuesta que se obtiene pues no es muy productiva, porque solemos decir cosas como pero chiquilla, pero ¿tú qué haces con un hombre así? ¿O tú qué haces con una mujer así? ¿Tú cómo dejas que te hagan esas cosas? Tú lo que tienes que hacer es dejarla o dejarlo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Esto no ayuda en absoluto, no ayuda a nada. Esto lo que hace es aumentar todavía más ese sentimiento de culpa que esa víctima tiene. Y esto es lo que hace, ¿no?, que se forme esa rueda que veis ahí, ¿no? Ese ciclo paradójico. ¿Qué va a ocurrir? Que la víctima se va a volver a acercar al maltratador, va a volver a buscar esa relación, va a volver a buscar lo que hay en las primeras fases, ¿no? Ese amor ideal, esa chica ideal, ese chico ideal. Por eso es tan adictivo, por eso las víctimas se quedan y les cuesta tantísimo trabajo salir. Es por esto, por el ciclo paradójico de la violencia. En un amor extraterrestre existe pues este tipo, ¿no?, de
de ciclo y este tipo de violencia y de relación. Para que entendamos esto un poquito más, bueno, yo voy a usar una definición de mi compañero Arun Mansukhani sobre lo que son relaciones verticales y relaciones horizontales. Bueno, como veis ahí, las relaciones verticales son aquellas que se dan entre una mamá o un papá y un bebé, y las relaciones horizontales son aquellas que se dan entre adultos. En las relaciones verticales debe de existir, en sus comienzos sobre todo, pues una gran diferencia de poder, ¿vale? Porque hay una de las partes que tiene mayor poder y por tanto mayor responsabilidad. Es decir, yo como mamá tengo que atender a mi bebé, tengo que darle alimento, tengo que atender sus necesidades básicas, porque si no mi bebé pues fallece y muere, depende de mí. En esa primera relación vertical es imprescindible esa dependencia emocional. Esa dependencia emocional es ahí sana, ¿vale? Lo ideal que es pasar, por supuesto, de una relación vertical con mis hijos a una relación cada vez más horizontal, es decir, que los niños y niñas y futuros adolescentes y adultos pasen de una relación de una responsabilidad mayor de los padres a cada vez tener ellos una mayor responsabilidad sobre sus vidas, sobre sus emociones, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces en una relación horizontal, como veis ahí? Pues que hay el mismo grado de responsabilidad y de control. Por lo tanto, ¿vale? Es decir, el mismo grado de responsabilidad, perdón, y de poder, de control, no, estoy en la vertical, estoy obsesionada con los verticales. Mismo grado de responsabilidad y mismo grado de poder, ¿vale? Entonces, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que la mayoría de las relaciones que tenemos por aquí fuera entre adultos son relaciones horizontales? Sí. ¿Alguien que se atreva a decir algo? Se supone, ¿verdad? Se supone que las relaciones deberían de ser horizontales, pero siento deciros que la mayoría de relaciones que hay fuera son verticales, entre adultos, ¿eh? Entre adultos. ¿Por qué? Pues porque no es fácil establecer una relación vertical desde el amor incondicional, la responsabilidad, el equilibrio, el respeto. No es fácil. Y como eso no es fácil, y ahí es donde se engendra todo, ¿no? Se va a engendrar también mi personalidad futura. Cuando yo me convierto en adulto, si yo no he tenido una relación vertical adecuada, no voy a saber estar en una relación horizontal. Me van a dar mucho miedo las relaciones horizontales. Porque, claro, son tan inciertas, ¿no? Que yo no sé si mi chica se va a ir con otro o no, si mi chico se va a ir con otra o no. Me dan miedo estas relaciones, ¿no? A las personas que han tenido una estructura vertical desestructurada. Bueno, ¿y qué significa todo este rollo que yo os he metido aquí? ¿Vale? Bueno, que no es rollo. ¿Dónde se aprende? ¿Dónde creéis que se aprende a socializar, a sentir culpa, a mentir o a chantajear, a saber cómo hablarme cuando yo estoy mal? ¿Dónde aprendo yo a hablar? ¿Cómo me tengo que hablar? ¿Cómo hago yo un autocuidado cognitivo? ¿Cómo sé si mi emoción es válida o no? ¿Dónde aprendo a tener miedo? ¿Dónde aprendo a tener el control? ¿Dónde aprendo a gritar? ¿Dónde aprendo a pegar? ¿Dónde aprendo a cómo saber cómo se ama en pareja? Pues tatachín, tatachán, esto se aprende en el contexto familiar, en casa, en los espacios íntimos. Yo esto lo aprendo con las personas que me cuidan, ya sean padres, madres, abuelas, titos. Es aquí donde yo aprendo a ser hábil socialmente. Es aquí donde yo aprendo a si está bien o no está bien en las relaciones de intimidad
usar violencia o no usarla. Es aquí donde yo aprendo a si está bien o no está bien gritar, pegar, chantajear, hacer sentir culpable. Y es aquí donde se aprende autoestima y seguridad. Es aquí, a través de ese reconocimiento que los padres deberíamos de hacer en los hijos, porque tenemos una gran responsabilidad como padres, como maestros, como educadores, como personas. Tenemos esa gran responsabilidad de hacer sentir a los niños y niñas, que son futuros adolescentes y futuros adultos, ser amados incondicionalmente y que sepan qué es el respeto. Y es aquí también donde yo aprendo a regularme emocionalmente. Como veis ahí en la imagen, ¿no? Nuestros padres son el espejo en el que nuestros hijos se miran para consolidar su futura personalidad adulta. Y esto es sumamente importante, por ejemplo, para poder evitar, que no, por supuesto, al 100%, pero sí es verdad que si esto yo lo trabajo y esto yo lo pongo en práctica, al menos mi hija, mi hijo, va a tener muchos más recursos internos para identificar según qué tipo de discursos que suelen usar estas personas, ¿no? Estos depredadores o depredadoras que usan unos discursos que a veces son tan sutiles que no nos damos cuenta de que eso es control. Si mi hija o mi hijo es visto así, si es educado así, pues evidentemente va a tener menos papeletas, ¿no? de que esto le dure en el tiempo. No quiere decir que se vaya a salvar de conocer a una persona así, pero sí es verdad que a lo mejor se va a dar cuenta antes, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí he querido poner unas frases que se siguen usando. Estas frases son reales, son sacadas de mis pacientes en consulta. Las seguimos usando de manera normal, como si no pasara nada, con nuestros niños y con nuestras niñas. Y son frases que dan mucho que pensar. Son frases que se usan incluso en contextos escolares. Por ejemplo, esta, ¿no? Voy a hablar con los Reyes Magos para que se lleven tus regalos. O te vas a ir a la clase de los más pequeños a reflexionar. Esto se usa en las clases, ¿eh? Repito, esto es una humillación brutal. Esto enseña a una niña o a un niño que está bien humillar. Y un profesor o profesora, padre o madre, es el modelo en el que me miro, acordaros. Luego, cuando me encuentre con mi novia o mi novio y me humille, no voy a hacer nada, porque esto es algo que está bien. Así que fijaros la peligrosidad de estas frases que se llevan a cabo todos los días en el 2022. Si no te comes todo, no vas a ir al parque. Después de todo lo que trabajo para ti, así me lo agradeces. O te duermes pronto o no vendrá el ratoncito Pérez. Como no apruebes todas, olvídate de la consola este verano. Deja de llorar. ¿Qué quieres? ¿Que todo el mundo vea lo mal que te portas? Ahora sí te voy a dar yo motivos para llorar de verdad. Eres un inútil, solo sabes estropear las cosas. Como te enfades, me enfado y no te hablo en 3 días. Ya no te quiero. Te voy a meter en un internado. Todas estas frases se siguen diciendo. Y tengo muchos pacientes adultos que están en consulta por este tipo de frases. Y tengo muchos niños que también lo están. Que sirva esta imagen para entender esto que estoy diciendo. Una adulta usa un lenguaje no adecuado que el niño repite en lo social. Os invito a todas y a todos a que abandonemos, por favor, estos patrones, a que eduquemos en el amor incondicional, en el respeto a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras parejas, a nuestros maridos, a nuestras esposas, a nuestras amigas, a nuestros amigos, que dejemos atrás estos patrones y que demos la bienvenida a otros nuevos, a relaciones horizontales en las que
seamos adultos que amamos desde la libertad del otro, desde la comprensión, desde el abrazar la incertidumbre, ¿no? Que esto es algo que cuando yo lo digo me dicen, qué miedito, ¿no? Pues con la pandemia creo que deberíamos de haber aprendido mucho a abrazar la incertidumbre, porque lo mismo hoy estamos aquí que mañana no. Pues vamos a hacer eso también con las relaciones, abrazar esa incertidumbre y dejar que la vida nos sorprenda, porque creo que vivir así es mucho más sano que vivir de este modo. Y bueno, dicho este rapapolvo que os acabo de echar a todos, que espero que os vayáis con ese clic, ¿vale? Pues yo ahora quiero hablar sobre Leticia. Y esto lo he puesto antes de tiempo, pero bueno, ya lo dejo. Me he equivocado, la tecnología no... A ver... cuando yo le pregunté a Leticia, que le dije, ¿yo qué es lo que puedo hablar? Leticia, dime, no vaya a ser que yo meta la pata, que yo me pongo a hablar. Y me dice, tú tienes carta blanca, Conchi, lo que tú quieras. Tú de mí puedes decir lo que tú quieras. Y yo dije, fíjate, ¿no? Qué horizontal es nuestra relación, ¿verdad? Es decir, porque digo, el poder que yo tengo, y me está diciendo Leticia que yo haga lo que yo quiera, ¿no? Entonces digo, sí que esta mujer se deja sorprender y abraza la incertidumbre. Porque, no sé, lo mismo yo ahora, no sé, ponte de pie, Leticia, baila Paquito el chocolatero. O sea, pues, ha confiado en mí, ¿no? Como para eso, ¿no? No te voy a pedir que hagas nada, Leticia. Bailar no. Y bueno, yo quiero, pues eso, darle las gracias, ¿no?, a Leticia, pues por eso, por confiar en mí de ese modo tan bonito. La historia de un amor extraterrestre es una historia autobiográfica, de la que pues yo tuve el inmenso honor de poderla acompañar. Cuando Leticia se sentó la primera vez en mi consulta frente a mí, yo siempre vi en ella esa perla que ella era y que tenía escondida ahí en su mundo interno, como yo le llamo, y que ella pues en ese momento no era capaz de ver. Más adelante sí la vio, pero en ese momento no. Lo primero que le hizo a ella llegar a mi consulta, por supuesto, fueron las señales de su cuerpo. El cuerpo avisa, ¿no? Y avisa a veces en forma de síntomas físicos, síntoma emocional. Ella llegaba por una situación de acoso laboral que sufría en ese momento. Y bueno, pues estuvimos desenganando un poquito todo eso, poniéndole las palabras adecuadas. Y cuando se profundiza en ese mundo interno, cuando se profundiza en el autoconocimiento de uno mismo, sin miedo, al principio con mucho miedo, después cada vez con menos miedo y al final con una curiosidad tremenda, que ya ella quería buscar cosas donde no las había, ¿no? Decía que ya no tienes más océanos, chiquilla, ¿no? Pues uno acaba dándose cuenta, ¿no?, de cosas que había guardado sin querer. En psicología le llamamos el mecanismo de la negación y que hemos tapado para no ver, ¿no?, para que no nos duela. Cuando somos pequeñitas, cuando somos adolescentes, afortunadamente tenemos ese mecanismo que es la negación, que es tapar eso, ¿no?, y es como si no hubiese ocurrido. Pero claro, eso salió, y salió su historia de maltrato. Y claro, lo que más le ayudó, fijaros, ¿no?, fue escuchar y ponerle el nombre a esto. Cuando ella le puso el nombre, y le puso el nombre de maltrato, hubo un antes y un después. Brutal, asombroso. O sea, Leticia es una heroína, una valiente, que pasó a dejar de sentir culpa para hacerse responsable de aquello que le pertenecía y a empoderarse de tal manera, ¿no?, que fijaros que consiguió uno de sus sueños, que es escribir un libro, contar cuentos. Y aquí la tenéis. Es el vivo ejemplo de que una historia así se supera. Y aquí también está hoy una Leticia chiquitita, una Leticia pequeñita,
que también salió a la luz allí en la consulta y a la que le encantaba el teatro, bailar, jugar, contar cuentos, y a la que yo le quiero dedicar mi charla, a esa Leticia chiquitita, que hoy está aquí con nosotros también, y que gracias a ella, pues Leticia, en cierto modo, también ha escrito este libro tan precioso que todos tenéis que comprar, y como no lo compréis, os castigo. ¿Vale? Y que yo, bueno, pues te doy las gracias, Leti, por regalarnos esta historia, por hacerlo visible. Muchísimas gracias, Leticia. A ver si después de lo que me ha dicho Conchi tan bonito, me sale todo lo que os quiero contar yo. Yo quería contar el por qué empecé a escribir el libro y por qué decidí publicarlo. Pues el libro Un amor extraterrestre, a alguna gente me ha preguntado que qué raro, ¿no? Un extraterrestre para hablar de una historia mía de maltrato. Y es que la idea del amor extraterrestre salió de aquí, salió una noche aquí en Aznalcóllar. Yo estaba con mi amiga Juli, mi hermana Marta, y hacía mucho tiempo, esto hace ya 20 años, pues hacía muchísimo tiempo que yo no venía al pueblo. No venía aquí porque mi vida estaba en otro planeta. Y al volver, mi amiga Juli me dijo algo así como: ay, ¿cuánto tiempo sin verte y no venir aquí? ¿Dónde te has metido? Pues yo, sin pensarlo, tampoco quería hablar mucho del tema. Yo quería pasar rapidito una contestación y que no se sacara más el tema ese, que no me preguntara nadie más nada. Pues le dije: ¿pero tú no sabes qué me han aducido los extraterrestres? Y ahí, con esa frase, nos reímos, seguimos la noche, pero esa semillita del extraterrestre se quedó en mi cabeza siempre. Y es que esa frase describía todo lo que yo sentía en ese momento. Pues yo sentía como si un extraterrestre me hubiera devuelto a mi planeta. Yo reconocía lugares, reconocía gente, pero nada me pertenecía. Estaba fuera de todo. Nada era mío. Bueno, y esa semilla se regó en la consulta de Conchi y siguió creciendo. Y Conchi me dijo: Conchi hizo muy bien su trabajo, escarbó y escarbó, y salió también esa historia, ¿no? Que yo quería haber pasado de puntillas por ella, pero ella no me dejó. Y cuando yo escuché la palabra maltrato y cuando supe que yo había sufrido un maltrato, pues menos mal que estaba sentada, Conchi. Porque yo eso nunca lo había imaginado así. Yo había pensado que algo pasó en la adolescencia, pero no era importante. Ya había pasado, ya tenía otra vida, tenía marido, tenía niños, ya, eso que importaba. Pero esa semilla que seguía ahí, que había trabajado con Conchi, me salió en forma de cuento. Yo en mi casa, siempre estoy con mis cuentos, pues escribí un cuentito pequeñito para sacarlo de mí y ya está, y guardarlo en un cajón. Se lo enseñé a Conchi le gustó, me dijo que podía ayudar a mucha gente, pero yo decliné la idea. No tenía pensado sacar un libro hablando de todo eso. Y el cuento quedó ahí. Yo salí de consulta ese día feliz, dije: ya estoy curada, ya he escrito el cuento, curada. Y qué va, la semilla seguía creciendo porque en la tele veía cosas, veía ya los casos más extremos. Y cuando yo veía eso en la tele pensaba que nadie nos había enseñado cómo empieza un maltrato.
Vemos lo que nos dice la tele, mensajes de publicidad que vemos en Facebook, en Internet, que nos dicen: no dejes que te insulte, no dejes que nunca te diga a quién llamar. Pero el maltrato no empieza así. El maltrato empieza, pues como cuento aquí en el libro, empieza desde el amor más pleno. El amor que esa persona nunca te va a hacer daño. Lo que te lleva es siempre alejarte de todo lo tuyo. Te lleva a su planeta y luego el viaje de vuelta es muy difícil. Es muy difícil. Pero ese run run que tenía en mi cabeza, esa semilla, el cuento, lo que me dijo Conchi, pues seguía dándome vueltas en la cabeza. Y otro día, en una reunión de amigas, salió una conversación. Salió la conversación de que creemos que este chico no la trata bien, cómo la podemos ayudar, vamos a decirle tal, mejor decirle cuál. Y yo, en todos esos consejos que se dijeron ahí tan rápido, escuché cosas que la gente que a lo mejor quiso ayudarme a mí en esa época me habían dicho, me habían hecho. Y yo pensaba que es que así no iba a salir de esa relación. Y la idea seguía creciendo. Luego, como trabajo en un cole, veía que los niños trabajo en primaria, veía que niños de sexto me decían: ¿sabes que mi novio es muy celoso? Pero ella contenta. O me decían: el novio de fulanita no la deja que publique en Facebook. Entonces ya a mí me escocía todo eso, me iba escociendo cada vez más. Y por eso retomé el cuento, lo hice un poquito más grande, expliqué más cosas y hoy pues os lo estoy presentando. Queremos enseñaros un resumen muy visual del libro.
Yo ahora quiero agradecer a todos los que estáis aquí hoy compartiendo este momento conmigo, a María por darme la oportunidad de verlo hecho realidad, a Conchi por acompañarme antes, durante y espero que después, a mi familia, que siempre ha estado, a mi marido, por ahí que lo tengo, que me ha enseñado a querer bien, y a este ayuntamiento por dejarme estar aquí hoy y compartir con todos vosotros. Muchísimas gracias. Y si queréis, pues, si queréis llevaros el libro firmado, voy a estar encantada. He traído mi boli morado, así que estaré encantada. Bueno, pues antes de acabar, volvemos a darle las gracias a todos los presentes, por supuesto. Juan José Fernández, el alcalde, nos acompaña, va a decir unas palabras. Bueno, ¿qué vamos a decir de Leticia? Lo ha dicho todo. Es el ejemplo de muchas familias, hombres y mujeres, o mujeres y hombres, que sufren por esto, por la verticalidad, por la sinrazón. Muchos niños y niñas que también sufren en el camino por esto. Yo aquí poco que decir. Dar las gracias a Leticia por este trabajo, por poner su historia, que es la historia de mucha gente, la historia que se identifican muchas mujeres y muchos hombres, tengo que decir también, por esa incomprensión, por esa inexplicabilidad tan dura que a veces es ciega, no lo ven. El maltratador o la maltratadora hacen sumiso al otro. Y es tan claro que hasta se lo creen, que hasta que rompen un plato, él mismo y le echa la culpa a ella y ella se echa la culpa y punto, y no pasa más nada. Y mira que en este ayuntamiento a mí me ha tocado vivir, Leticia, tu problema con mucha gente que vienen a mi despacho, hombres y mujeres y hombres, a contarme sus problemas, y me identifico con ella porque es el mismo problema que llega a ese despacho ahí en la Plaza de la Constitución, en el ayuntamiento, donde tan jóvenes ya empiezan con ese problema, y gracias a gente como Conchi, por supuesto, que están detrás, gracias a grupos de técnicos y profesionales que tenemos en asuntos sociales, que aportamos todo lo que podemos para que ayuden, en este caso a la mujer, el punto de información a la mujer, por supuesto, y que empiezan tan jóvenes con estos problemas y que después hacen de ellos un muñeco, un esclavo, una esclava, que a veces por los problemas que se vienen al medio, por los hijos, por los condicionamientos que se ponen en el camino, se siguen haciendo sumisos, yo diría esclavos o esclavas. Y desde aquí dar las gracias a Leticia porque ese libro es la historia de mucha gente que tú lo puedes contar, pero otras no lo pueden contar. Gracias por eso, que también pierden la vida, y gracias a Leticia, que va a seguir dando ejemplo, y seguro que muchos más a lo largo de su historia, porque nos ha enseñado su historia, que es la historia de todos. Muchas gracias. Bueno, pues ahora nos vaya a permitir darle un obsequio por acompañarnos esta tarde.